En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Las parábolas era una de las formas preferidas por Jesús para evangelizar, para presentar el mensaje. Las parábolas a veces eran muy sencillas de entender y otras, como insinúa el Evangelio de hoy, tenían que ser explicadas con más detalle, y eso lo hacía Jesús a los apóstoles a solas. En este caso, el mensaje va dirigido, en primer lugar, a hacernos entender que no importa la cantidad, sino la calidad. Eso no significa que se desprecie la cantidad, significa que lo primero es la calidad. Es decir, no tenemos que preocuparnos tanto por ser muchos como por ser santos. Las dos parábolas hacen referencia a algo pequeño. Por un lado, el grano de trigo y por otro lado, el grano de mostaza. Dice el Señor que el grano de mostaza es una semilla muy pequeña, que después se hace incluso un arbusto. Dice que hasta los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra, un arbusto. No se hace un cedro del Líbano, no se hace un árbol de 20 metros, se hace un arbusto, es decir, algo más que una hortaliza, algo más que una lechuga o que una col, un arbusto. El grano de trigo, pues ya sabemos lo que es, puede dar una espiga, según la variedad de trigo, una espiga más grande, una espiga más pequeña, pero no crece como una palmera. Es decir, el Señor nos está diciendo que donde tenemos que poner el acento es en la santidad. Y para poner el acento en la santidad necesitamos conversión. Y para poder hacer conversión tenemos que saber hacia dónde tenemos que converger, hacia dónde tenemos que ir. Es decir, necesitamos formación. La palabra, el magisterio, la tradición nos forman. La gracia, recibida también por los sacramentos, nos fortalece. La conversión, que es una respuesta a la gracia de Dios en nosotros. La conversión, junto con el sacramento de la misericordia, que es la confesión, nos ayudan a caminar hacia la santidad. Este tiene que ser el objetivo de nuestra vida. Formación, santificación con los sacramentos, conversión permanente. Después, seremos muchísimos, seremos poquitos. Sería maravilloso que fuéramos muchísimos. Sería maravilloso que todo el mundo fuera cristiano, todo el mundo fuera católico y que todo el mundo fuera incluso un católico santo. Sería maravilloso, no es una cosa a descartar, la cantidad no es una cosa mala, sería maravilloso. Pero eso no llegará a ocurrir nunca si no estamos en un proceso permanente de conversión. Para que haya conversión tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir. Y para saber hacia dónde tenemos que ir necesitamos formación. Necesitamos que no nos engañen confundiéndonos, diciéndonos que el camino es uno cuando el camino es otro. Porque en ese caso, por mucho que andemos, al contrario, cuanto más andemos, más nos estaremos alejando del camino. Por otro lado, creo que es muy importante, sobre todo el sentido de la primera parábola, la del grano de trigo. A veces tengo la impresión de que no creemos, no digo en nosotros mismos, porque no somos objeto de fe, sino que no creemos en la fuerza de Cristo y en la fuerza de su mensaje. Es como si necesitáramos el poder para que el mensaje creciera. Los primeros siglos de la Iglesia, hasta el año 313, con el edicto de Constantino, la Iglesia no estuvo protegida por el poder y creció mucho. Al contrario, no solo no estuvo protegida, estuvo perseguida y creció mucho. Es la fuerza del mensaje del amor de Cristo, no del amor del mundo. La fuerza del mensaje del amor, la que hace que crezcamos. Claro que una ayuda de fuera es buena,
Por supuesto que también tenemos que reivindicar nuestros derechos como ciudadanos iguales que los demás. Y claro que nos perjudica el acoso y que nos perjudica la persecución mediática que sufrimos. Por supuesto que sí. Pero lo que más nos perjudica es que no creemos en la fuerza del mensaje y que no creemos en la gracia de Dios, no estamos en camino de conversión. Eso es lo que más daño nos hace. Por eso, conversión. Y para la conversión, formación. Y para poder llevar adelante la conversión, los sacramentos. Teniendo esto delante, los enemigos siempre estarán. Los enemigos de fuera, los enemigos de dentro. Pero igual que han crecido los cristianos en otra época, también ahora creceremos. Pidámosle al Señor que no nos cansemos nunca de estar en una actitud de conversión. Digámosle hoy, como dice el Salmo, misericordia, Señor, misericordia. Cuando estamos en esa actitud de conversión, entonces todo lo demás es siempre posible. Que así sea.